Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la marcha feminista que hubo el día de ayer para el momento que estoy haciendo este video, es decir, el 8 de marzo del año 2020, día de ayer fue 8 de marzo, y que tuvo una controversia respecto al número de personas que participaron, igual de todas maneras, más allá del número exacto que, seamos sinceros, en las marchas nunca se puede saber porque hay algunos que sobreestiman, otros que tiran para lo bajo, después la autoridad dice un número, la gente cuestiona, pero vamos a ver los distintos datos que se tuvieron sobre los números de las personas que fueron y vamos a analizar un poco la situación porque más allá del número que se haya dado, igual era una cantidad importante de gente y hay que analizar un poco el discurso que se hace porque se dice cierto discurso que esto fuera para todas las mujeres, ¿no? Que esto realmente es igualitario y realmente no es así. Y hay consecuencias que esto tiene a nivel cultural que en Chile todavía no se están notando, pero están comenzando a verse y que se han empezado a marcar más con lo que ha ocurrido desde octubre del año pasado, desde el estallido delictual que ocurrió el 18 de octubre, en el octubre negro, y que en otros países ya se ha desarrollado más y empieza a tener consecuencias culturales importantes y digamos una cierta fractura social relevante. Pero antes de continuar quisiera agradecerle al suscriptor Héctor Bimer por ser el suscriptor más reciente, en decir hacer un aporte voluntario único a través de Flow. Así que muchas gracias Héctor por tu apoyo, te lo agradezco mucho y si alguno de ustedes también quiere apoyar al canal, abajo en los comentarios habrá un comentario fijado por el cual ustedes pueden donar de manera única por Flow, como lo hizo Héctor, o de manera mensual por Patreon o por la comunidad del canal de YouTube y aparecerán al final del video. Habiendo dicho eso, vamos al detalle la marcha feminista. Y antes de que demos la opinión, quiero que veamos un poco algunos datos. Entonces, para eso es importante observar cuánta gente asistió a esto. Y tenemos distintos números oficiales. De acuerdo a los números que da Carabineros, es decir, la policía chilena, las personas que asistieron serían entre 125.000 y 150.000 personas. De todas maneras, un número bastante alto de personas, una cantidad bastante grande. Y de acuerdo a los organizadores de la marcha, que yo nunca le creo mucho a los números que dan los organizadores porque usualmente están inflados, entonces ellos dicen que fueron 2 millones de personas. Realmente me cuesta un poco creer que sea así. De todas maneras, aquí les puedo mostrar una foto que está en pantalla que se tomó aérea de la marcha. Ustedes podrán sacar sus estimaciones de cuánta gente es eso. Eso en el centro de Santiago, en Plaza Baqueano, en Plaza Italia. Como verán, está bastante lleno. Yo no soy bueno calculando estos números grandes de personas. No sé si ahí hay 200.000 personas, 100.000, 2 millones. Dudo que sean 2 millones, no veo que sea tanta gente como 2 millones. Pero son los números que se dan. Lo más probable es que tal vez sea un poco más de lo que dice la policía, porque usualmente Carabineros da por lo bajo los números de cualquier marcha, pero no sea el número que dicen ellos. Entonces debe ser algo como que está entre medio, más cercano al número de Carabineros probablemente, tal vez unas 200.000, 300.000 personas, no lo sé, pero realmente no dudo usualmente de los números que dan ya sea Carabineros o ya sea los organizadores, porque unos están por lo bajo, los otros están inflados y es difícil saber cuál es el número exacto, pero ahí ustedes podrán sacar realmente sus conclusiones. Y hay que hacer la comparación con las marchas del año pasado con respecto a la convocatoria para saber si son más o menos. Y son más o menos dependiendo de a quién le creamos la información. Porque de acuerdo a las estimaciones del año 2019, del 8 de marzo del año 2019, para ese momento marcharon 190.000 personas de acuerdo a Carabineros, es decir, una estimación más alta de la que da actualmente para la marcha de ahora. Y los organizadores de esa marcha decían que en realidad marcharon 300.000 personas en total, es decir, mucho menos de lo que dicen ahora que son 2 millones, que realmente creo que es un número que está muy inflado, pero es lo que están diciendo. Entonces, ahí habría que ver un poco los números, comparar, difícil saberlo, pero esos son los datos que tenemos de los organizadores y de la policía con respecto a este año y el año pasado. Ustedes verán a quién le creen más para esas cosas. Y respecto a los incidentes, el gobierno y los organizadores dicen que esta fue una marcha pacífica y familiar. Y hay algo de cierto en eso, aunque no tanto. Hubo incidentes, hubo violencia, hubo ataques, también hubo hartos actos de violencia que ocurrieron en la marcha, pero fueron menores de lo que se esperaba y en realidad yo me esperaba algo mucho mayor porque siempre decían el 8 de marzo iba a ser el desastre total a nivel de octubre, muchas veces así con una delincuencia altísima, y aunque hubo delincuencia y hubo incidentes y hubo violencia, no estaba al nivel de lo que ocurrió ya hace poco el 6 de marzo de este año, que estuvo más fuerte, y tampoco se asemeja a lo que se esperaba que iba a haber de una delincuencia altísima y una destrucción sistemática, algo similar a lo que ocurrió en octubre. Ahora sí hubo incidentes, sí hubo violencia, sí hubo ataques, pero en realidad no era tanto como se esperaba. Esa es la diferencia, aunque sí estuvieron presentes. Y ahora quiero entrar un poco en un tema de análisis que son las consecuencias a futuro que tendrá esto.
Porque esto ya ha ocurrido en otros países en que se ve como que el feminismo estuviera imperante, pero al igual que cualquier rama que intente imponerse, y especialmente de carácter más violenta, como son estas ramas del feminismo que usualmente son bastante militantes, esto genera una reacción. Y esas reacciones a veces pueden triunfar o pueden no hacerlo, pero más allá de cualquier cosa, esas reacciones empiezan a aparecer y se empieza a fragmentar la sociedad en distintos ámbitos. Y lo digo porque, aunque digan que esto es para todas las mujeres en general, eso realmente no es así. Y les voy a mostrar el video a continuación donde notarán que a la policía, a las mujeres que son carabineras ahí que están presentes, las atacan y dicen que no son parte. Al igual que la gente de derecha, había gente con carteles que decía el feminismo no puede ser de derecha. Y yo tiendo a coincidir, aunque por razones distintas a lo que tienen las feministas. Y vamos a ver por qué. Pero empieza a notarse esto que dicen, no, es para todas las mujeres, la dignidad, hablan de sororidad, de que no, una mujer puede elegir cualquier cosa y se le respeta, pero el momento en que empieza a ser una mujer de derecha, o que critica cosas que le gustan a las feministas, digamos que sea pro vida una mujer, o el momento que sea parte de la policía, ah, no, hasta ahí se acaba la camaradería con esa persona y ahí ya simplemente se le deja de lado, no es parte del colectivo, y hacen esta típica táctica que es tan común de la izquierda y de los colectivistas en general de decir, no, esto es general, esto es pueblo, esto es de representantes de todos. Pero en el momento en que alguien sale lo que ellos quieren, dicen, no, tú eres antipueblo, tú eres antimujer, tú empiezas a entrar en esas categorías, no eres parte del grupo que son todos. Entonces dicen, aquí somos todos iguales, todos somos parte del colectivo y todos son importantes, pero si tú haces ciertas cosas, no, ya no estás parte de eso y eres contra todas las mujeres, eres contra el pueblo. Es una táctica que usa mucho la izquierda, pero en realidad es más característica del colectivismo en general. Y les voy a mostrar algunas imágenes a continuación de lo que me estoy refiriendo, de que a ciertas personas no se les incluye en esto de todas las mujeres. Y uno puede saber quiénes son los intolerantes, las generaciones malignas, la generación maligna y perversa. Se manifiesta, ¿sabe para qué? Para que usted pueda predicar su palabra. Nosotros vamos a predicar la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús venció el pecado. Cristo Jesús venció la muerte. Cristo Jesús que levanta una eterna salvación. No se dan cuenta del papel ridículo que hace. Jesucristo nació. Déjala ahí,
Bueno, y ahí lo habrán visto. Se nota que en realidad, como no voy a repetir las palabras que se dijeron en pantalla, pero ahí lo podrán haber notado de que en realidad las mujeres carabineras las dejan de lado, no entran. Y también a la gente derecha, bueno, usted tampoco. Entonces, sé que hay muchas personas que van a esto y piensan que esto es transversal. Pero voy a decirle lo mismo que dije para las marchas cuando todos decían, no, si estas marchas no son ni izquierda ni derecha, no tienen tendencia política las marchas de octubre, si esto es completamente neutro. ¿Se acuerdan cuando decían eso? Y vamos a ver videos a continuación de grupos que ya están llamando a la vía armada, hay una serie de cosas del Partido Comunista que está llamando a rebelarse, hay distintas cosas que están ocurriendo, pero me acuerdo cuando al inicio decían, y había gente de derecha marchando también y caceroleando, yo conocí a algunos de derecha que hacían eso, y decían, no, si esto es transversal, si es por distintas molestias, y después se dieron cuenta que no era transversal, que era una cosa más de izquierda, y después los que pensaban que no era ni de izquierda ni de derecha se sorprendieron. Bueno, esto es muy similar, y dicen, no, si esto es transversal, es de todas las mujeres, y la verdad es que no, esto es de una izquierda más dura, y es porque el feminismo actual, y yo argumentaría que históricamente es así también, tiene una vertiente de izquierda bastante dura. Incluso hay una táctica, podríamos decir, que una rama del marxismo que está metido mucho en el feminismo, y de ahí viene esto del feminismo militante, eso de andar separando en grupos, de ir segregando, a ir contra el hombre, lo que algunos llaman embrismo, y eso tiene ciertas consecuencias. ¿Por qué menciono que esto no es algo solo de aquí y es generalizado? Porque, por ejemplo, en España, para usarlo de referencia, para que vean que esto no es solo en Chile y vean el argumento que estoy dando, a las mujeres justamente que participaron en esa marcha, pero que eran parte de un partido de, vamos a decir derecha, aunque es cuestionable, que es Ciudadanos en España, que es el equivalente de Bópoli aquí en Chile, participaron y las excluyeron, las atacaron y las echaron de la marcha, porque decían que en realidad no, ellas son traidoras contra las mujeres, porque son de derecha, así de simple. Entonces también ahí empieza a ocurrir que eso genera una reacción, y en España esto está mucho más avanzado y van a notar cuál es la consecuencia, en que se empiezan a generar distintas vertientes. Por un lado surgen en grupos como Vox que empiezan a decir son antifeministas, y hay un rechazo transversal al feminismo, y yo estoy un poco más en esa posición y voy a explicarles por qué. Y eso empieza a tener una cabida fuerte tanto en hombres como mujeres y sectores más amplios de la sociedad que, aunque tal vez no lo digan, pero de manera silenciosa lo empiezan a apoyar por reacción tal vez, o ya sea por un rechazo, aunque antes eran moderados ante esta situación más militante del feminismo y de una izquierda cada vez más violenta, empiezan a irse en esa dirección. También tenemos la otra opción, que es lo que empuja Agustín Laje, pero que a mí no me gusta como concepto, creo que es un error empezar a limpiar el feminismo como concepto, y voy a explicarles por qué, es hablar del embrismo. ¿Y qué es lo que dicen los que utilizan el concepto embrismo? Y todos los partidos más tradicionales de derecha, los más de centro, empiezan a ocupar este concepto en vez de atacar el feminismo como tal. Es que el embrismo empieza a decir que es el equivalente femenino del machismo. Entonces dicen, si el machismo es buscar tal vez pasar por encima de la mujer, como es la visión popular, o incluso ser segregador contra la mujer, discriminador contra ella y vérsele como inferior, el embrismo sería el equivalente por el lado femenino, ver la supremacía femenina, pasar por encima del hombre, verlo como inferior, o incluso tener un rechazo sustancial contra el hombre. De acuerdo a esta categoría podrían entrar todos estos que dicen muerte al macho, serían embristas. Y esa es la visión como más intermedia. ¿Y por qué a mí no me gusta justamente ese concepto? Porque muchos dicen que es la tercera ola del feminismo la que ha sido corrompida. Yo no tiendo a coincidir en eso, porque yo veo que históricamente el feminismo usa una táctica que encuentro que es nefasta. Y no es que todas las políticas que empujen el feminismo sean malas per se, sino justamente cómo se hace a nivel estructural este sistema. En el sentido de que siempre, y esto desde la primera hora del feminismo, te ponen cosas que son súper razonables y que suenan bien y uno está de acuerdo. En la actualidad, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo que estoy diciendo, te pueden decir, bueno, que no abusen de las mujeres, que no las maten, que no haya una discriminación en el sentido de que a alguien le paguen lo menos por simplemente hacer lo mismo, que en la práctica no ocurre, pero vamos a eso para otro video. Y empiezan a decirte, no, que no las violen, que no las maten, que no haya abuso. Y uno dice, ya, suena razonable, súper bien. Y después, dentro de ese saco que te dicen esas cosas que uno dice, ya, meten otras cosas y te dicen, bueno, y también queremos que el Estado se encargue de todos estos temas, muerte al macho, leyes de cuotas, subsidios, y tú empiezas a decir, pero espera, ¿por qué me estás metiendo todos estos otros temas? Y ahí mezclan las cosas y te dicen, no, pero es que esto va todo junto. Históricamente siempre es así. Primera ola del feminismo, te dicen cosas razonables, que la mujer pueda trabajar sin restricciones, básicamente que puedan participar en elecciones, que puedan votar, y uno escucha eso y dice, ya, todo bien, todo bien. Pero al mismo tiempo, la primera ola del feminismo te decía, ya, esto, pero además hacer ilegal las drogas,
prohibir la prostitución, tener el tema de ciertos subsidios también y empujar a que los hombres vayan a morir en la Primera Guerra Mundial y en otros conflictos bélicos. Entonces tú empiezas a mirar y dices, espera, porque me estás mezclando las cosas. Y ocurre siempre lo mismo con el feminismo. Te dicen algunas cosas que suenan bien irrazonables, que atraen a las personas, podríamos decir, no tan informadas o más comunes y corrientes con el conocimiento político, y después cuando la gente piensa que solo eso, empiezan a meter otras cosas. Entonces después ellos se toman la representatividad de toda esta masa de gente que marcha por esas cosas y dicen, vamos a meter este otro discurso, y pasa por encima. ¿Y por qué digo que esto empieza también a entrar dentro de lo que es las mujeres? Porque esto ya se puede ver en distintas vertientes y hay distintas variantes para lo mismo. Casi todas empiezan a venir del mundo libertario y del mundo conservador y tradicionalista en las reacciones. Ponemos el ejemplo de Vanessa Vallejo, por ejemplo. Ella es contraria al feminismo, y esto en los libertarios empieza a verse cada vez con más fuerza, y en vez de usar el concepto de embrismo, etcétera, se empieza a ver el feminismo como esta mezcla que estoy diciendo, y se le ve muchas veces como que tiene muchas variantes marxistas en la actualidad. Hay muchos grupos de carácter de izquierda radical, grupos anarquistas que se mezclan con el feminismo en la actualidad. Antes no eran grupos de esa vertiente, en la segunda ola había muchos grupos de carácter más socialista, y en la primera ola los que se mezclaban con el feminismo eran grupos conservadores, que como habrán visto en el ejemplo que di, empujaban políticas de carácter conservador a nivel político a la vez que mezclaban esto otro. Pero en el mundo libertario, y Vanessa Vallejo un buen ejemplo, empieza a haber cierto rechazo del feminismo, se le ve como negativo, no contra el tema de que no haya abuso, etcétera, como dije, sino de política en particular, y se rechaza el feminismo como doctrina, y se habla más bien de un tema de equidad o igualitarismo jurídico, más que nada, que es más yendo a la tendencia del liberal clásico. Aunque hay otra vertiente dentro de lo que es el libertarismo, que es inspiración de Agustín Laje, que rescata el feminismo de primera y segunda ola, pero rechaza el de tercera ola y usa el concepto de embrismo. Probablemente algunos de ustedes están en esa posición. Y esta otra tercera rama, que es la que sigue un poco más a Gloria Álvarez, que rescata el feminismo y dice que es bueno, pero que hay ramas que han sido corrompidas por una izquierda y que son estatistas. Ahí están las diferentes vertientes dentro del libertarismo. Pero también tenemos las que han surgido, podríamos decir, dentro de la derecha más conservadora, tradicionalista, e incluso grupos de la alt-right, que son las tendencias de las strat-wives. ¿Y qué significa esto? Que la traducción sería como esposas tradicionales, que es un movimiento que ha empezado a crecer asociado justamente a esos grupos, que llama, y son mujeres parte de esto, que llama que la mujer, para ser verdaderamente feliz, tiene que volver a su rol, podríamos decir, del estereotipo de los años 50, que sea una esposa, que se queda en casa, que educa a los hijos, que sea sumisa al hombre, aunque también argumentan de que la verdadera felicidad de una mujer es a través de la manipulación del hombre y de servirle a él, y de esa manera se alcanza la verdadera felicidad, porque estaría justamente volviendo a su estado natural. Por eso está más asociado a esos grupos más tradicionalistas, y que algunos pensarían tal vez que estos son pocos, pero esto especialmente en Estados Unidos ha empezado a crecer con fuerza entre mujeres, podríamos decir, de la derecha más conservadora, y aunque no son un grupo mayoritario, al igual que tampoco los libertarios son grupos mayoritarios, se está notando que se están formando justamente estas vertientes. Y dentro de la izquierda está habiendo variantes entre la izquierda más moderada, que empuja el mismo discurso de izquierda más dura, pero de manera más gradual y de manera más corta, y no le gusta esto del tema de muerte al macho, etcétera. Y un discurso de izquierda también mucho más dura y militante, con vertientes marxistas bastante fuertes. Entonces empiezan a surgir estas distintas vertientes como reacción al feminismo, y que por lo que observamos que ocurrió en España y que está ocurriendo en Estados Unidos, no es que sean algo muy mínimo, sino que empiezan a crecer de a poco, empiezan a ver las primeras voces que cuestionan, y después se convierten en una fuerza más bien equivalente, porque llega un momento, como ocurre con todo discurso, que cierto discurso llega a un punto hegemónico, el feminismo lo logra, pero eventualmente empiezan a ver las reacciones, y en el mundo latinoamericano ya está viendo la reacción, ha comenzado hace algunos años, pero ahora está cada vez adquiriendo más fuerza, y después, como empiezan a desarrollarse esto con más tiempo, en Estados Unidos esto lleva mucho más tiempo presente, empiezan a surgir los grupos de respuesta con estas alternativas de organización social. Ustedes pueden encontrar bueno o mala todas estas alternativas que han surgido, pero son las que van a aparecer, y no me sorprendería que fuera de la misma manera aquí. Los libertarios, con las que ya mencioné, los grupos más tradicionalistas reivindicando podríamos decir, la estructura familiar de hace algunas décadas o incluso un siglo, y empieza a ocurrir eso. Y yo noto que aquí incluso en Chile ya está viendo los primeros del mundo político, especialmente en la derecha, porque esto va a surgir en la derecha más que en la izquierda, de rechazo a este tipo de cosas, pero sigue siendo algo muy tibio, pero son los primeros pasos para que eventualmente se empiece a institucionalizar alguna de estas doctrinas. Y por ejemplo, para la marcha que hubo el 8 de marzo, tenemos gente de partidos políticos, mujeres de partidos políticos como Claudia Nogueira, que es diputada de la UDI,
y ya sé que muchos de ustedes no les gusta la UDI, pero que empiezan a rechazar esta situación porque dicen, no, estas marchas excluyen a las mujeres de derecha, no incluyen a todas, atacan a las carabineras, etcétera. La ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, también dijo lo mismo. Y empiezan a decir que ellas están de acuerdo, y es un poco el discurso tal vez del embrismo, con algunas políticas como el tema de que no las maten, que no haya abuso, etcétera, pero con este tema radical e insultos no están de acuerdo. Y esos son siempre los primeros pasos tímidos de algunos del sector político en contra del feminismo, y después empiezan a aparecer siempre algunos que van un poco más lejos. Entonces, más allá del resultado de la marcha, que ustedes pueden encontrar bueno, mal o no, hay algunas conclusiones que se puede sacar. Marchó mucha gente, sí, están empezando a haber debido a esto ciertas reacciones en el mundo chileno político de la derecha, que ahora son tímidas pero se van a empezar a desarrollar, y deberíamos esperar ciertas reacciones a futuro. El discurso del embrismo por algunos, otros que incluso empiezan a criticar el tema del feminismo como tal y ponen otras alternativas, pero que rechazan el feminismo por completo, como el caso de los libertarios, de una rama de los libertarios, el otro el embrismo, o incluso la vertiente de Gloria Álvarez, que es decir que el feminismo es bueno pero se ha corrompido y ha sido tomado por la izquierda. O puede que surja este tema más tradicionalista, que no sé si en Chile se dan las condiciones para que se dé, que son como esto las trad wives, esposas tradicionales. Realmente es difícil saber en cuál vertiente irá, pero más allá de todo eso se notan las primeras señales de que empieza a surgir esto a futuro. Y yo sé que algunos de ustedes me van a decir que estoy exagerando, estoy loco, pero veamos en unos años más si es que tengo razón y empiezan a surgir estas otras alternativas.